Pues muy buenos días, hermanos. Seguimos estudiando la palabra del Señor, seguimos con este tiempo dedicado a nuestro Padre Celestial y como veíamos ya los 2 domingos anteriores, es necesario que aprendamos a orar. Y es que el Señor quiere que seamos personas de oración. De manera que cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar, Él sin vacilar, sin lugar a duda, pues les enseñaría a orar. Una lección que nosotros también necesitamos y que podemos encontrar en Mateo 6. Mateo 6 nos enseña la oración modelo que ha pasado a nuestros días también por el nombre del Padre Nuestro. Y es que cuando el Señor le daba ejemplo a sus discípulos, le decía a estos en Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración que ha pasado a nuestros días por muchas personas como una repetición, como un ritual, como un rezo incluso, pero que si nos detenemos a estudiar vemos que tiene muchísimo más que eso. Y que la intención de nuestro Señor no fue darnos algo que fuese místico o algo por el estilo, sino una enseñanza en la oración. Nosotros tenemos que orar. Nosotros somos personas que nos dedicamos a la oración. Y ya en lo anterior, en el 5 al 8, el Señor nos recordaba: cuidaos de los hipócritas, de caer en la hipocresía, de orar para nuestro propio ego. En otras palabras, de orarnos a nosotros mismos. Cuidaos también de las vanas repeticiones, de aquello que se hace por el ritual, por la religión, pero que no nace de un corazón que quiere escuchar a su Padre o quiere hablar con su Padre. También veíamos el domingo anterior que el Señor empieza esta preciosa oración diciendo: Padre nuestro. Y es que la oración es un ejercicio de cercanía entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Podría haber dicho: Padre que estás en los cielos, o Dios tú que estás en los cielos, pero deliberadamente decidió decir: Padre nuestro. Esta oración y esta dinámica paternofilial de la cual ahora formamos parte, porque el Señor nos enseñó, Cristo Jesús nos enseñó que podemos llamarle Padre y que Él nos llama hijos. Esa es la cercanía entre Dios y nosotros. Pero también hablábamos que es importante entender que aunque Él es nuestro Padre, aunque existe una cercanía, sigue siendo Dios que está en los cielos y que debe ser respetado. Y nosotros estamos a su merced. Estamos a sus órdenes, de manera que la primera petición en la oración modelo de Cristo Jesús es: santificado sea tu nombre. Vivimos para santificar a Dios. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. La segunda parte, y en la que nos detendremos hoy, en Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre Santo, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos hoy. Ayúdanos a comprender, Señor, las palabras que fueron dichas por ti para instruirnos en la oración, para así, Señor, orar tal y como tú quieres que lo hagamos. Sigue, Señor, transformándonos, sigue, Señor, moldeándonos, porque queremos vivir para ti.
porque queremos que esta cercanía que hemos encontrado con nuestro Padre sea, pues así como los niños imitan a sus padres, pues para que nosotros te imitemos a ti. Sigue, Señor, haciendo la obra que un día empezaste, porque confiamos plenamente que así como tu palabra dice, tú eres fiel para terminarla. Así que, Padre, estamos atentos a tu voz. Habla, que tu pueblo, oh Señor, escucha. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Dios poderoso que estás en los cielos. En tu santo nombre. Amén. ¿Cuál crees que era el mensaje de Jesús? Si nos vamos a los evangelios, sin lugar a duda podremos estudiar las palabras del Señor y, bueno, incluso llegar a hacer un estudio del mensaje de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Alguno me lo podría decir? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Cuáles eran las palabras que Jesús más usaba o el llamado que Él nos hacía? Bueno, las palabras del Señor o el llamado que Él vino a hacer era muy sencillo, pero a la vez traía muchísimo detrás. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje de Jesús, un mensaje directo a lo que necesitamos comprender. Debemos entender también el público que escuchaba este mensaje. Los judíos a los que el Señor les hablaba habían estado esperando este reino de los cielos durante milenios. Este era el anhelo de todo judío. Y ahora que aparte estaban bajo el dominio de los romanos, con más ímpetu y con más fuerza anhelaban el llegar del reino de los cielos. Estos aparte pensaban que este reino les traería la liberación de la ocupación romana y les daría por fin la autonomía que durante otros años habían disfrutado. Los judíos estaban a la expectativa del reino de los cielos y ahora que aparece Cristo Jesús anunciando la llegada del reino de los cielos, lo normal habría sido que fuese recibido con alegría. Pero muy lejos de esto, lo cierto es que el mensaje de Jesús era un mensaje totalmente diferente a lo que los líderes religiosos esperaban. Y es que lo que Jesús presentaba no era nada de lo que se podía haber esperado. Empezando por quién era el rey de este reino de los cielos. Porque en la oración del Señor dice, venga tu reino. Pero ¿quién es el rey de dicho reino? Bueno, ¿tú me creerías si te digo que el rey de este reino no vivía en un palacio? Y es que ni siquiera tenía una casa, pero es que ni siquiera tenía un techo que le cubriera por la noche o una cama en la cual descansar tranquilamente. ¿Qué me dirías si te contase que el rey de este reino de los cielos no venía vistiendo grandes ropajes o no ponía una corona sobre su cabeza, ni tenía títulos que engrandecieran su nombre al ser leído cuando entraba en las habitaciones o llegara a los grandes banquetes? Bueno, es que no se podía permitir grandes banquetes. ¿Qué me dirías si te cuento que este rey del reino de los cielos se movía de ciudad en ciudad proclamando sus mensajes porque no tenía ni embajadores ni emisarios? O sea, te digo que estos viajes que él hacía de ciudad en su ciudad anunciando su mensaje, lo hacía o andando, caminando, o en una barca de pescadores, porque no tenía grandes embarcaciones, ni mucho menos veloces carruajes. ¿O acaso me creerías si te digo que a pesar de todo esto, a pesar de no tener grandes palacios, o una gran cama, o grandes ropajes, o una corona, o grandes títulos, o embajadores y emisarios, o carruajes,
o grandes embarcaciones, no ha habido, no hay y no habrá un rey más grande que el rey del reino de los cielos. El rey del reino de los cielos, hermanos, pues no puede ser otro que Dios. Si estamos hablando del reino de los cielos, y ya hemos visto que Jesús ora diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, el rey, sin lugar a duda, ha de ser Dios. Y su mensaje, el reino de los cielos, se ha acercado. Lo mejor de esta realidad, que el rey del reino de los cielos es inigualable, es sin lugar a duda que este rey se nos ha acercado. Y es que normalmente pensamos que Dios es pues, aquella imagen de un Dios alejado de nosotros, como aquel que vive en el cielo y se ha olvidado de su creación. Pensamos que no somos importantes para Dios, o que si voltea a vernos solo es para castigarnos. Pensamos en Dios muchas veces como un tirano que vela para que no vivamos la vida. Todo esto está lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña. No es más que una caricatura dibujada por el enemigo de Dios. Nada más lejos de la realidad. El reino de los cielos se ha acercado. El rey se nos ha acercado. No han venido ángeles a traer esta realidad. No han venido profetas a anunciar estas noticias. Ha venido el rey. Ha venido Dios en persona para vernos cara a cara y decirnos esta preciosa realidad. Ven y forma parte del reino de los cielos. No solamente se nos ha acercado el reino de los cielos, se nos acercó el rey. No solamente se nos acercó el rey, nos ha invitado a formar parte del reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Bien, conocemos al rey, pero ¿qué es esto del reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es un reino patas arriba. Un reino lleno de paradojas, conocidas como las paradojas del reino, que de hecho podemos encontrar precisamente en el libro que estamos estudiando. En el capítulo anterior, Mateo 5, en el capítulo en el que estamos, Mateo 6, y en el capítulo siguiente, Mateo 7. Y encontramos ahí las enseñanzas del reino, o también conocido como el Sermón del Monte. Y algunas de las enseñanzas de este reino patas arriba, lleno de paradojas, es que, por ejemplo, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los hambrientos y los sedientos, así como los que padecen persecución, son bienaventurados. ¿Cómo? ¿Que el pobre en espíritu es bienaventurado? ¿Que el que llora es bienaventurado? ¿Que el manso es bienaventurado? ¿Que el hambriento es bienaventurado? ¿Que el sediento es bienaventurado? ¿Que aquel que padece persecución es bienaventurado? El mensaje parece estar patas arriba. Obviamente tiene un significado que en otro momento estudiaremos. O, por ejemplo, otra enseñanza del reino patas arriba es: ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice, haz el bien con quien te aborrece y ora por aquel que te ultraja y persigue. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me están maltratando, que me están maldiciendo, que me están aborreciendo, que están poniendo en mal mi nombre y yo tengo que bendecirlos? ¿Y yo tengo que amarlos? ¿Y yo tengo que hacerles el bien? ¿Y yo tengo que orar por ellos? Es un mensaje patas arriba, ¿no te parece?
O nos enseña también que el reino de los cielos es para todos, pero la entrada es estrecha y el camino es angosto. Mensajes aparentemente paradójicos. Por supuesto, podríamos también mencionar aquel pasaje que dice que el menor es el mayor y que el que busca su gloria termina siendo humillado. O incluso podríamos detenernos un ratito más a estudiar quién es el rey y veríamos que el rey del reino de los cielos es el mayor siervo entre todos. Es un reino patas arriba. El reino de los cielos se ha acercado, lo trajo su rey y cuando vino puso todo patas arriba. Pero no te engañes, no es un reino antiguo que pasó a la historia y que ya no tiene vigencia. ¿Qué va? Todo lo contrario, es importante que entendamos que el reino de los cielos es actual y es vigente. Porque si el rey del reino de los cielos es Dios, no podemos pensar que este reino tiene fecha de caducidad, que puede llegar a desaparecer o a pasar a la historia. Este mensaje de Jesús sigue siendo igual de importante y actual que lo era hace 2000 años. El reino de los cielos ha acercado. ¿Y tú? ¿Formas parte del reino de los cielos? ¿Y el rey que está al frente, el rey que anuncia las buenas nuevas, es totalmente diferente al rey que podríamos tener en nuestra mente? Es que el rey vino en persona. Es que Dios es humano. Es que no tenía mensajeros. Vino Él a dar el mensaje de vida, de esperanza. Es que no te manda a llamar, Él te viene a buscar. Sabiendo esto, nos damos cuenta de que el Rey es Jesús. No es algo imaginativo, no es algo arbitrario o algo que se queda solo en la teoría. Es genuino, es real. El reino de los cielos se ha acercado porque el Rey está aquí, porque el Rey ha venido, porque Dios se ha encarnado, porque Él, siendo Dios, se nos acercó para invitarnos a formar parte de este reino de paradojas y de vida. Cristo Jesús es el Rey del reino que se nos acercó, del reino por el cual decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y si nos detenemos a ver la vida de Jesús, nos damos cuenta que el Rey del reino de los cielos es un Rey sacrificial. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, porque la palabra era Dios. Nadie vio a Dios jamás. El primogénito, Hijo de Dios, le dio a conocer. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El Rey se dio a conocer, se encarnó. Y no hubo bombos y tambores, no hubo trompetas y fiestas el día que vino el Rey del reino de los cielos. Hubo silencio y hubo quietud. Los cielos celebraron, la tierra no se enteró. Y creció, pero no creció en palacio. De hecho, tuvo que huir de su hogar cuando no era más que un infante. Y volvió y no se dedicó a la política o a dirigir el reino. Se dedicó a la madera porque fue un carpintero. Y creció. Y no fue aceptado entre los más grandes de su pueblo, sino que fue un maestro errante,
al cual querían asesinar, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y lo clamaron. Hubo un tiempo que sí lo clamaron y dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después, menos de una semana después, gritaron: crucifícale. No tenemos rey sino el César. Y fue a esa cruz. Pero si Él es rey, pues tiene que haber evidencias de que era rey. Bueno, algunas de las evidencias son que la naturaleza le obedecía. Por ejemplo, a la lluvia le podía decir: para, y el agua paraba de caer. O al mar embravecido le decía: enmudece, y éste callaba de manera absoluta. O podemos incluso ver que era capaz de caminar sobre aquellos lugares en los que no había caminos, como lo sería el mar. ¿Quién puede caminar por el mar si no es Dios? Y Él lo hizo, porque Él es rey y cuando Él comanda, se obedece. O hemos dicho que no vestía ropajes reales, pero se le llegó a vestir de púrpura. O que no tenía una corona, pero se le puso una. O que no tenía títulos, pero se le puso un título. O que no tenía un trono, pero fue entronado en lo alto. Porque cuando le pusieron el púrpura, el color real, los ropajes reales, fue para burlarse de él, para golpearlo y para después desnudarlo. Porque cuando se le puso una corona, era una corona de espinas a manera de tortura. O el título que se le dio, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, fue a manera de burla, pero era un título. Y se lo puso en su trono. Porque aunque no tuvo un trono elevado en lo alto, fue entronado en una cruz. El rey ha llegado, pero no era lo que esperábamos. Pero Jesús nos ha enseñado: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y su voluntad fue hecha aquí en la tierra como Él lo había planificado en el cielo. Y el reino de los cielos ya ha llegado y no vino de aquella manera que esperábamos, sino que vino en una cruz, vino en forma de un bebé que no tenía un lugar en el que recostarse, pero que creció y creció de manera perfecta y vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos haber vivido, para morir la muerte que merecíamos y así darnos la vida que no merecemos. Y esa cruz es preciosa a nuestros ojos y hoy decimos: tu reino ha venido. Has contestado a nuestras oraciones. Su voluntad se ha hecho, porque su voluntad era traer el reino de los cielos a la tierra. Gracias, Dios, por esto. Y el rey ha venido y te ha invitado y me ha invitado a formar parte de esta realidad, de este reino celestial que es aquí y es ahora, porque Él lo trajo para ti y lo trajo para mí. De manera que Él nos ha enseñado en Romanos 10, 9 al 13, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura nos enseña que todo aquel que en Él cree no será defraudado. Y que ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Dios de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque Él es Rey. Y así como dio su vida, lo volvió a tomar. Y la tumba quedó vacía. Y la muerte ha sido derrotada. Y así como vivió la vida que yo no podía vivir, perfecta, sin pecado, aunque yo sí soy pecador, y murió la muerte que yo merecía,
porque la paga de la muerte es pecado, porque la paga del pecado es muerte, resucitó en mi lugar, porque Él es el Rey, el primogénito de todo y ante todo. Y así como Él resucitó en vida y en poder, nos ha dado vida y poder. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y nos ha regalado su salvación, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y tú puedes creer el mensaje del Rey o no. Puedes aceptar formar parte del reino de los cielos o puedes seguir en el reino de las tinieblas. Pero llegará un momento en el que todos absolutamente los que aquí vivimos o han vivido o aún vivirán, confesarán que Cristo Jesús es el Señor para perdición o para bendición. Cuando estemos cara a cara ante Él, no habrá nadie que se atreverá a dudar de quién es Él. Porque Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra o aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Cuando Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, sí estaba orando por ese momento de la cruz, porque esa era la voluntad suya. E hizo su voluntad a pesar de que le iba a doler, y le dolió y le costó. Y esa cruz nos ha sido ahora preciosa. El reino de los cielos ha llegado. Y si formas parte de este reino, mira lo que dice Apocalipsis 7 del 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono, en presencia del Cordero, que es Cristo Jesús, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en sus manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. De los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Esto es una realidad, que el reino de los cielos vino para todos. Pero ¿tú qué harás? Porque el Rey vino en persona a invitarte a formar parte del reino más grande, que no conoce límites. En persona ha venido a invitarte. Cristo Jesús ha venido a invitarnos. Pero ¿tú qué harás? ¿Ha llegado el reino de los cielos a tu vida? ¿A tu hogar? Si Cristo Jesús ya es tu Señor y Salvador, si has entendido que eres pecador, pero Cristo Jesús es poderoso para salvarte y para perdonar todos tus pecados, si has aceptado el regalo de Dios que es la vida eterna, entonces te pregunto, ¿realmente
¿Estás viviendo en obediencia a tu Rey? Porque vivimos para Dios, porque vivimos para agradarle en todo lo que hacemos, porque Él se nos ha acercado y nos ha dado su salvación. En nosotros debe haber obediencia. De manera que ante Mateo 6:10, qué importante, qué necesaria es esta petición. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida, también en mí. Dios te quiere salvar, Dios te quiere dar vida eterna. ¿Qué decides? Y si ya tienes de esta salvación y de la vida eterna que hay en Cristo Jesús, recuerda, Él es el Rey, nosotros sus siervos. Hágase su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú viniste en persona a salvarnos, a invitarnos a formar parte de este reino de salvación y de vida. Un reino que pone todo patas arriba, porque desde luego que transforma en primer lugar a aquellos que estábamos muertos en vivos. Sí que transforma todo, sí que cambias todo, Señor. Porque no ha habido, no hay, no habrá un rey que se te pueda comparar. Gracias, porque viniste en persona, sabiendo que no vivirías en palacios, viniste en persona. Sabiendo que no vestirías con ropajes reales, viniste en persona. Sabiendo que no tendrías donde recostar tu cabeza, viniste en persona. Sabiendo que te rechazaríamos, viniste en persona. Sabiendo que te gritaríamos, que queríamos que fueses crucificado, viniste en persona. Sabiendo que te clavaríamos en esa cruz, viniste en persona a por cada uno de nosotros. Y a pesar de haberte asesinado, venciste a la muerte y viniste en persona para regalarnos la salvación. Así que, Padre, ayúdanos a vivir en coherencia con aquel al que llamamos Rey, con aquel al que llamamos Señor. A exaltar, a glorificar, a adorar, a alabar, a honrar, a alabar, Señor, tu nombre con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta petición tú la has cumplido y tu reino ya ha venido y es una realidad. Pero, Señor, que tu reino invada, Padre, cada área de nuestras vidas, que invada nuestra ciudad, que invada sus alrededores. Padre, que se evidencie en este siglo perverso y malvado, Señor. Padre, que seamos agentes de tu perdón, de tu salvación, que encarnemos los valores del reino y que llevemos las buenas noticias de Cristo Jesús, del Rey que ha venido en persona hasta el fin del mundo. En el soberano nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el que alabamos desde ya y hasta la eternidad, y el nombre por el cual todos, tarde o temprano, se arrodillarán, en el nombre de Cristo Jesús, el Salvador. Amén y amén.